Buenas noches. En esta ocasión vamos a continuar con el avance del curso y vamos a ver un siguiente tema que es el aprendizaje no supervisado, ¿ok? Que es diferente a todo lo que hemos estado viendo hasta ahora y vamos a ver las razones y la manera en la que se compara el aprendizaje no supervisado con el supervisado. Entonces, es llamado también clustering o agrupamiento en español. Y básicamente la diferencia, como la vimos al comienzo, es que trabaja con datos no rotulados, es decir, que no conocemos la clase correcta de los elementos. Aunque algunas veces puede ser que conozcamos esta clase, que básicamente es cuando trabajamos con datos de prueba, ¿no? Como es el caso de los datasets que hemos estado utilizando, pero no utilizamos la clase para ejecutar el algoritmo, sino solamente es decir, para encontrar los grupos, sino solamente lo utilizamos para medir el desempeño del algoritmo de clustering. Pero en realidad, cuando trabajamos con datos reales y queremos hacer clustering, no conocemos la clase correcta. Básicamente a lo que nos enfrentamos es a un conjunto de elementos de los cuales conocemos sus características y queremos encontrar grupos que se forman naturalmente en los datos. Es decir, no tenemos información de cuántas clases pueden ser, cuántos grupos, sino que simplemente ejecutamos el algoritmo y dejamos que se forme esa información automáticamente en base a las características, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es agrupar elementos parecidos. Ahora, algo importante que tenemos que saber es que internamente, es decir, dentro de un mismo clúster, los elementos deben de ser lo más parecidos posible entre sí. Mientras que externamente, es decir, con los elementos de otros clústeres, los elementos deben de ser lo más distintos posible entre sí. Esa es básicamente la idea de la que parte todo el algoritmo de clustering. ¿Ok? Y al igual que en el caso de la clasificación, no podemos encontrar con técnicas paramétricas o técnicas no paramétricas. En el caso de las paramétricas, se asume que los grupos tienen una forma específica. Eh, Aparte de que podemos también asumir una cierta cantidad de grupos, asumimos que estos grupos tienen formas por lo general circulares, ¿sí? Y las no paramétricas no asumen una forma específica para los datos, ¿no? En realidad, lo más real es que sean no paramétricas, pero son técnicas más complejas por lo general. Entonces, las técnicas paramétricas que hacen ciertas suposiciones, en realidad trabajan de una manera un poco más rápida, tal vez. Ahora, también tenemos algunas técnicas que requieren conocer el número de grupos presentes, como el caso de Camins, que es el algoritmo más conocido, y otras que no requieren, ¿no? En realidad, acá hay siempre un punto de discusión al momento de elegir diferentes algoritmos de clustering, porque en realidad la pregunta que surge es cómo podemos saber el número de clases presentes, ¿no? Si en realidad no podemos saberlo. Una manera obvia podría ser hacer una visualización, es decir, eh, los elementos los graficamos para poder entender cómo están compuestas las clases, como hacíamos con la clasificación. El problema aquí siempre va a ser la alta dimensionalidad. En el caso de que contemos con datasets que son elementos con muchas características, entonces al hacer la reducción de las dimensiones no siempre va a ser una reducción exacta, ¿no? Pero si conseguimos una técnica adecuada, entonces de repente sí podríamos determinar visualmente el número de grupos que pueden estar presentes en nuestro conjunto de elementos. Ok, entonces si seguimos el ejemplo que seguimos en el caso de la clasificación, recordemos que en el caso de la clasificación conocíamos que teníamos como clases existentes eran casas estándares, lujosas o precarias, ¿no? Y que dijimos que en base a las características del el tamaño del terreno y el número de cuartos podríamos determinar que una casa o bien era lujosa, o bien era estándar, o bien era precaria. En el caso de clustering, la diferencia estaría en que lo que hacemos es descubrir los grupos. ¿Sí? Es decir, permitimos que estos grupos, como en el caso del ejemplo, los elementos se agrupen. En este caso, los elementos verdes formarían el grupo 1, los elementos 2 formarían perdón, azules formarían el grupo 2 y los elementos rojos el grupo 3. Entonces, una vez que descubrimos estos grupos, recién les podemos asignar nombres y analizar la información que está presente en estos elementos, ¿no? O sea, al darnos cuenta de las características, ¿no? En este caso, por ejemplo, para el grupo 1, son casas que tienen un terreno pequeño y un número de cuartos alto.
mientras que las casas del grupo rojo son elementos con un terreno grande y un número bajo de cuartos. Y los azules son casas con un terreno grande y un número de cuartos grande. Entonces, en base a esa información, con la ayuda de un especialista, podemos determinar cuáles son esos nombres, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que si es que la casa, casas que son con un terreno grande y con gran cantidad de cuartos, podrían ser consideradas lujosas, mientras que casas grandes pero con poco número de cuartos podrían ser consideradas de repente estándares, y casas que son pequeñas y que tienen alto número de cuartos podrían ser consideradas precarias. ¿Sí? Entonces es simplemente una clasificación o una interpretación que se le da a la información, ¿no? Veamos la diferencia de esto con la clasificación. Entonces, lo que hacemos, al igual que el caso de la clasificación, es obtener observaciones, es decir, puntos, en este caso de casas en lugares cercanos, y luego empezamos a ejecutar el algoritmo. En este caso sí es bastante útil, como mencionaba anteriormente, representar gráficamente los datos, ya que así podemos observar qué grupos son los que se forman naturalmente. Recordando siempre que en el caso de que tengamos más de dos dimensiones, tenemos que utilizar alguna técnica que me permita reducir la dimensionalidad de los datos para poder visualizarlos correctamente. Ahora, es importante destacar ciertas diferencias entre clustering y clasificación que nos van a permitir entender la manera diferente en la que trabajan ambos tipos de algoritmos. ¿Okay? En el caso de clustering, descubrimos los grupos que están presentes. No conocemos la clase de cada elemento. Si en el caso de clasificación lo que hacíamos era, en base a la información de saber cuáles eran los elementos, perdón, que para cada elemento saber a qué clase pertenecía, que armaba un modelo que era capaz de decirme y armar un modelo matemático para poder reconocer cuando un elemento pertenecía a una cierta clase. En este caso simplemente descubrimos la información. En el caso de clustering no es necesario que dividamos el conjunto en Z1, 2 y 3, ¿no? Que recordemos que era para hacer el entrenamiento, el aprendizaje y la clasificación final o el testing. Porque en este caso no hacemos esas tres etapas de la clasificación. Lo que hacemos es trabajar con todo el conjunto de los elementos, ¿okay? Para encontrar la mayor cantidad de información posible. Otra característica importante y diferencia es que el modelo obtenido en el caso de clustering no lo utilizamos para asignar clases ni para hacer predicciones. Simplemente utilizamos los grupos que se han encontrado para analizarlos y obtener información, como por ejemplo armar perfiles. ¿No? Si estamos agrupando de repente clientes en base a su información demográfica y en base a su comportamiento crediticio, en el caso de un banco, podríamos encontrar y definir perfiles de estos clientes en base a esa información que hemos encontrado, ¿cierto? Otra característica importante es que normalmente los algoritmos de clustering demoran más porque tienen que hacer más cálculos, ¿no? Normalmente se hace cálculos de vecinos más próximos o se hace cálculos de densidad. En el caso de la densidad estadística es un cálculo costoso, entonces por eso se requiere más cálculos. Y también se demora más porque se utiliza el conjunto de datos entero, no se hace ningún tipo de partición ni validación. Y otra diferencia importante es que acá utilizamos las medidas de desempeño solo como una referencia, ya que al no conocer la clase correcta, no podríamos decir si lo que hemos encontrado realmente es cierto porque no tenemos esa información. Y si conocemos la clase, la utilizamos solo para medir el desempeño. ¿No? Sería más o menos como responder la pregunta, ¿qué tan certero fue el agrupamiento realizado? ¿No? Pero solo una referencia. Recordemos que en la vida real, en realidad, no tenemos esa información. Entonces lo que hacemos es simplemente agrupar los datos para ver qué encontramos. Ahora, el proceso, ¿no? ¿Cómo hacemos clustering? El proceso es algo similar, aunque más corto que en el caso de la clasificación. Y como veremos más adelante también se utilizan los mismos procesos de preprocesamiento, por ejemplo. Lo que cambia es la medida de desempeño. Entonces lo que hacemos es obtener los puntos de entrenamiento, es decir, buscamos en este caso características de casas en el mismo vecindario y si fuera posible les asignamos una clase, pero solo para medir resultados, ¿no? Si no tenemos esa información, que es algo opcional, en realidad lo podemos dejar así. Luego graficamos los puntos en un plano cartesiano, que nos permite observar cómo están distribuidos los grupos para poder elegir el mejor modelo de clustering y definir el número de grupos que esté presente, si es que la técnica lo requiere.
¿no? Pero recordemos que si tenemos más de dos características debemos usar una técnica de reducción de dimensionalidad, que pueden ser las mismas vistas en el caso de la clasificación. Luego aplicamos el algoritmo de clustering sobre los puntos y encontramos los grupos. Y por último medimos los resultados obtenidos, que son medidas generales de cómo fue el desempeño cuantitativo de los algoritmos de agrupamiento. Ok, entonces es un proceso más corto, pero que a veces puede tomar más tiempo que en el caso de la clasificación. Si vemos algunos ejemplos de modelos de clustering, que los vamos a estudiar más adelante, aunque no todos. Por ejemplo, el modelo del Cummings básicamente lo que hace es inicializa el centroides al azar, que ya lo veremos más adelante, y me permite encontrar los grupos, como vemos acá, que en este caso está agrupando nombres de estados, en el caso de Estados Unidos, y ha encontrado 4 grupos que se forman naturalmente porque son grupos, son elementos que están más próximos, ¿no? Lo que analiza Cummings es la proximidad. El otro ejemplo sería el caso de DBSCAN, que analiza la proximidad, pero a través de la densidad. Es decir, que me permite encontrar grupos que sus elementos tienen una cierta densidad entre ellos, ¿no? Y por ejemplo, en este caso se han encontrado 2 grupos, el azul y el rojo, pero elementos que están muy lejanos, es decir, que su densidad es muy lejana a la de estos grupos, no se asigna ningún elemento y son considerados outliers. Otro ejemplo sería el clustering jerárquico, que lo que hace en realidad es ir analizando los elementos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, podríamos ver todo como un solo clúster, quiere decir todos los elementos. Luego este clúster se divide en 2 clústeres más pequeños, que son los de acá. Luego este de acá se divide en otros 2 clústeres pequeños y este de acá otra vez se divide en otros 2. Entonces, si esto lo representamos como una estructura que se llama dendrograma, podemos ver el camino prácticamente que se ha seguido para ir agrupando, ¿no? Entonces, o ya sea de arriba para abajo, que quiere decir ir dividiendo los grupos, o de abajo hacia arriba, que quiere decir ir juntando elementos hasta que en algún momento se llegue a juntar a un solo grupo. Y acá se hace un corte para determinar cuál es la mejor alternativa. Y otro ejemplo que es el caso de MinShift, que en este caso sí aplicado sobre una imagen. Al hacer clustering en una imagen, lo que estamos encontrando son grupos de colores, o en este caso de colores similares, ¿no? Entonces, si vemos este loro, que está con bastante detalle, y le aplicamos clustering, lo que hacemos es que todas las partes que son similares, que tienen un color similar, forman parte de un solo grupo, que sería este grupo rojo. Acá toda la parte de abajo sería un solo grupo, que es el verde, y acá toda esta parte de un solo grupo, que es el azul, y otra parte de acá arriba, que es el fondo del cielo, el fondo del mar y la arena. Entonces, más o menos el resultado es como que estaríamos bajándole la calidad a la imagen, pero en realidad estamos haciendo un agrupamiento. Y si vemos la imagen que está acá al lado, es el análisis de la densidad, que es lo que utiliza MinShift, básicamente lo que hace es encontrar grupos que tienen también densidades similares. Es un concepto parecido, aunque no el mismo del DBSK. Inicialmente veíamos este gráfico de la densidad y luego se ve este gráfico de acá, que es el resultado de haber agrupado los elementos. Entonces, son diferentes esquemas de clustering, pero el resultado es el mismo. Encontramos siempre grupos. ¿Ok? Muy bien, y por último, vamos a solamente mencionar, porque eso lo vamos a ver con más detalle más adelante, algunas medidas de desempeño para clustering. ¿Ok? Como dijimos, normalmente se miden aspectos generales de los grupos encontrados, ¿no? Porque casi siempre son datos sin rótulo, es decir, que no conocemos las clases, y es por eso también que existen mucho menos medidas que para la clasificación, ¿no? No se puede hacer un análisis de curva ROC o un análisis de precision recall porque no tengo esa información. Entonces lo que me queda es utilizar medidas más generales que me permiten hacer una comparación cuantitativa. ¿Ok? Entonces, entre estas medidas tenemos las principales, son la distancia intracluster e intercluster, que ambas combinadas forman el índice que se le conoce como Davis-Boulding. Tenemos otra que es basada en la densidad de los clústeres, que es para saber qué tan compactos son los clústeres, qué tan densos son. O sea, que en realidad lo que buscamos es que sean clústeres densos. Y otra que me permite saber la distribución de los elementos dentro de los clústeres, es decir, si es que ha sido una distribución equitativa, si es que no ha sido demasiados elementos en un solo grupo. Entonces, más o menos intentamos hacer eso. Entonces, la idea es tomar estas medidas
y utilizarlas para optimizar mis parámetros y para escoger mi mejor medida, mi mejor algoritmo de clustering entre varias alternativas. Ahora, ya que al hacer clustering no podemos saber si los grupos encontrados son correctos, entonces simplemente utilizamos estas medidas como una referencia cuantitativa del resultado, es decir, saber qué tan similares son los elementos dentro de un clúster y qué tan diferentes son a los clústeres de afuera, qué tan compactos son estos clústeres, que también queremos que sean compactos, y que también están distribuidos, ¿no? Entonces, pero en realidad también esto quiere decir que no se puede hacer un análisis cualitativo de manera automática, sino que este análisis cualitativo tiene que ser realizado por un experto, que lo que hace es determinar la utilidad de la información descubierta. Es decir, si fuera el caso de un banco, por ejemplo, ¿no? Entonces agrupamos los clientes según su comportamiento crediticio, según sus características demográficas, y un experto podrá determinar si es que los grupos encontrados son de utilidad para la empresa, ¿no? Para poder hacer campañas publicitarias, para poder encontrar nuevos clientes, para poder hacer ofertas a los clientes, ¿no? Entonces, esa parte cualitativa no es automatizable, ¿no? Pero lo que sí se hace de manera automática son las medidas cuantitativas, que son las tres que se mencionan acá, que las veremos con el detalle más adelante. Ok, entonces, con eso, el objetivo de esta clase es dar una introducción rápida a lo que es clustering. En realidad se ha avanzado rápido porque ya se entienden los conceptos de clasificación y solo quería resaltar la diferencia, ¿no? Entonces recordemos, lo principal de acá es saber que en el caso de clustering yo no tengo la información de la clase, entonces lo que voy a hacer no es encontrar un modelo para clasificar elementos, sino lo que voy a hacer es encontrar un modelo que me permita descubrir los grupos que se encuentran presentes para utilizar esa información para algún tipo de análisis con esos grupos encontrados, como por ejemplo perfiles de clientes, ¿no? Que es el ejemplo que les puse hace un momento. Ok, entonces eso sería la parte de la introducción. Listo, gracias por su atención.